Entonces, en quienes no voy a poder tener un descenso de esta glicemia. Lo lógico es que ustedes después de ese vaso, si no tienen diabetes, se secrete insulina y se baje dicha glicemia. En los pacientes diabéticos no, la glicemia va a ser esto, se va a estancar, va a elevarse a 200, 250 y se va a quedar ahí durante días, incluso se puede quedar así, ¿no? Entonces, al riesgo de qué? Que no solamente se quede ahí, sino que por los distintos ingresos de alimentación como carbohidratos, ¿no? A lo contrario, más bien, vaya y duplique su concentración de glicemia, ¿no? Al principio, bien, ha ido a una fiesta, ha tomado un vasito de Coca-Cola, ¿qué dicen en portugués? Ha comido un bolo entero el individuo, bien bonito, perfecto, ahí está. Luego al día siguiente otro bolo, al otro día otro bolo, entonces, ¿qué va a pasar? O un pastel o una torta, bien, ¿qué va a pasar? Va a llegar a glicemias de 400, 500, ¿no? Y es así como los pacientes diabéticos incrementan su glicemia. La falta de control en la alimentación, estas discrepancias en torno a lo que dice un médico y lo que dice las demás personas para manejarse en torno a su glicemia, ¿no? Entonces eso nos altera cómo manejar, y ayer les explicaba, genera una frustración no poder ayudar a estas personas. Se ven con una impotencia desde el punto de vista profesional, particularmente da una impotencia, no saber qué hacer si los familiares o su entorno generan que no siga el tratamiento. Bueno, vamos a hablar del glucagón. Contrario a la función de la insulina, el glucagón lo que me va a hacer es provocar glucogenólisis y aumentar la glicemia. Entonces, el glucagón tiene una función contraria a la insulina. El glucagón lo que va a hacer es justamente aumentar las concentraciones de glucosa en la circulación cuando así se requiera, ¿no? Dicen incluso, basta unas concentraciones de 1 microgramo por kilogramo peso para elevar las concentraciones en ración de 20 miligramos en cada 100 ml, ¿no? Entonces, basta microgramos de glucagón para que el individuo aumente su glicemia. Por eso la otra denominación del glucagón es decirle hiperglucemiante, hormona hiperglucemiante. Ese es el otro nombre que se le da al glucagón, hormona hiperglucemiante. ¿Cómo realiza el glucagón esta generación de aumento de la glicemia? Uno, va a activar la adenilato ciclasa de la membrana de los hepatocitos, que aumenta la síntesis de monofosfato de adenosina. A través del monofosfato de adenosina se activa la proteína reguladora que se llama proteína sinasa, y la proteína sinasa estimula activa la fosforilasa B sinasa, va a activar la fosforilasa B sinasa, que transforma la fosforilasa B en fosforilasa A, ¿no? Entonces la fosforilasa B sinasa va a transformar la fosforilasa B en fosforilasa del tipo A, ¿bien? Entonces ahí está ese mecanismo de acción, y esta fosforilasa A lo que va a permitir es la degradación del glucógeno a glucosa 6-fosfato. Entonces, la acción que hemos esperado es la activación de toda esta cadena de la fosforilasa de tipo A. La fosforilasa de tipo A, estimulada por la secreción de glucagón, lo que hace es la degradación de glucógeno a glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato, como último paso, es quitarse ese fosfato, y por eso la denominación se desfosforila. Se quita este fosfato y ¿qué vamos a tener? Glucosa para la circulación, ¿no? Entonces, estos acontecimientos lo que están haciendo es producir glucosa, liberarla del glucógeno y duplicar las concentraciones o triplicar incluso las concentraciones de azúcar en la sangre. Vamos a tener como resultado glucosa.
esta glucosa que me va a permitir usarla como fuente energética cuando así se requiere. El mismo glucagón también fomenta la gluconeogenia, a almacenar más características de glucosa, ¿no? Esta glucosa va a almacenarse como glucógeno y ese glucógeno va a ser almacenado en los hepatocitos. ¿Qué otros efectos también va a tener el glucagón? El glucagón va a realizar activación de la lipasa de las células adiposas, con lo que le aumenta la disponibilidad de ácidos grasos para su consumo energético. Bien, es otra de las características que hace el glucagón. ¿Y quiénes tienen o qué personas van a verse alteradas con la secreción de glucagón? Los diabéticos. Los diabéticos tienen sus glicemias de esta manera. ¿Y quiénes tienen, pero de esta manera las glicemias? Aquellos que tienen alteraciones de la alimentación. ¿Cuántas veces creen que debe alimentarse un diabético? ¿1, 2, 3, 4, 5 o incluso 6? A ver, don Crismar, don San Juan, Crismar. ¿No hay? 1, 2. ¿Qué hemos dicho? Les he dado una... Presente. ¿Y por qué no me contesta? Se estaba durmiendo. Dígame, ¿qué le hacemos a estos pacientes diabéticos? ¿Cuántas veces cree que debe ingerir alimento un diabético en el día? Estamos hablando de frecuencia, no de cantidad. ¿Cuántas veces debería alimentarse un diabético en el día? Mismo. Al día yo opino que debería consumir mucho más que el promedio, sería de unas 5 a 6 comidas por día. Eso. ¿Y por qué, Cristian? Eso va a ir de acuerdo a la diabetes que tenga para seguir previniendo la cantidad de glicemia que esté produciendo su cuerpo para que vaya acorde a eso. Exacto, porque estos individuos no tienen insulina. Por lo tanto, necesitan aumentar la frecuencia. No es lo mismo aumentar la frecuencia que aumentar la cantidad. Y ojo, hay que aumentar la frecuencia de alimentos con calidad. No hay que alimentarlo o sobrealimentarlo al paciente diabético. Ya les he dicho que si yo le doy más ácidos grasos, voy a hacer que el diabético desarrolle una cetoacidosis. Entonces, tengo que aumentarlo más, tiene que comer más frecuentemente. Horario, 7 de la mañana, 10 de la mañana, 2, 3 de la tarde, 6 de la tarde y para finalizar a las 8 de la noche. Entonces, comer entre galletas integrales, avena, fruta y sus porciones tienen que ser racionadas. Unas 3 galletas, 4 galletas, bajo ese concepto de que no tienen insulina y no regulan las características de glicemia. Lo peligroso de esto es que estos pacientes pueden liberar glucagón. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de la glicemia y aumentar sus concentraciones de glicemia. Pero en algún momento puede que no responda el glucagón y no tengamos la compensación de estos individuos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, mientras más años tenga ese paciente diabético, mayores efectos de compensación habrá tenido y va a haber un momento que no va a realizarse el momento compensatorio. ¿Qué es lo más peligroso, creen ustedes? ¿Una hiperglicemia o una hipoglicemia? A ver, Cris, vamos con, aquí tenemos Laura Pachucama. Doctor. No, de tan tiempo. ¿Qué es peor, una hiperglicemia o una hipoglicemia? No le escucho muy bien, doctor. ¿Me lo repite, ¿Qué por es favor? peor, una hiperglicemia o una hipoglicemia en el paciente diabético? Yo creo que ¿Una hiperglicemia?
persona puede llegar a convulsionar y morir. Ya, está bien. Pero mire, me lo baja ahora sí, me lo corta su audio, le explico. La diferencia es que yo con una... Me lo corta Laura su audio. Me lo corta el audio, Laura. La diferencia es que con una hiperglicemia yo puedo hacer mecanismos de urgencia que me disminuyan rápidamente la hiperglicemia. Sí, es cierto lo que Laura dice. En la hiperglicemia pueden haber efectos contradictorios que lleguen a producir convulsiones en el paciente. Sí, es verdad. Pero puedo regular fácilmente y las personas llegan a tolerar mucho mejor la hiperglicemia. Quiere decir que un paciente puede estar un mes con glicemias de 400. Tiene dolor de cabeza, malestares. Y dice, ¿hace cuánto le duele la cabeza? Hace un mes me han dicho que tenía 400 de glicemia. Ahora le medimos y cuando el glucómetro ya no mide, se lo llama HOLT. Entonces en el glucómetro ha salido HOLT. Y eso quiere decir que está más de 500 su glicemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese individuo? Le colocamos suero fisiológico. ¿Bien? Calculamos la edad, calculamos peso, averiguamos si no tiene problemas renales ni problemas cardíacos y recién coloco suero a chorro. Puedo colocarle 1 litro de suero en 30 minutos o en 1 hora. Averiguando esto, que no tenga problemas renales ni problemas cardíacos. Con esa característica, recién voy y le puedo subsanar esa glicemia. Pero al paciente hipoglicémico no. ¿Qué va a pasar? Hay una cascada de descompensación en el paciente hipoglicémico más irreversible del hiperglicémico. Quiere decir que si ustedes le dan solución fisiológica al hiperglicémico, el paciente hiperglicémico va a ir a orinar y va a eliminar glucosa. Siempre y cuando el riñón esté bien, perfecto. Pero yo no voy a poder aumentar la glicemia, porque todo ha sido una cascada de eventos que han llevado a la descompensación neurológica y al coma diabético, probablemente. Yo le coloco, hay muchos sueros, ¿no? Hay glucosalino, se llama uno de los sueros, glucosalino. Hay dextrosa, otro suero con azúcar. Hay maltosa. Después hay las características de hiperdextrosa en ampolla, hiperdextrosa. Pero colocándole todos estos medicamentos, yo no logro rehabilitarlo de la característica o la crisis hipoglicémica. Por eso pareciera contradictorio, ¿no? Pero ante los síntomas de hipoglicemia, hay que decirle al paciente que maneje un dulce, porque esto de aumentar la frecuencia de alimentación genera pues una alteración, ¿no? Esto de aumentar la frecuencia de la alimentación no es seguido al pie de la letra. Estos hábitos no se adaptan a muchas personas, aumentar la frecuencia, ¿no? Entonces muchas veces caen en un error, aumentar frecuencia, aumentar en cantidad. Y van e ingieren bastantes alimentos los individuos. ¿Quién regula de la misma manera las concentraciones de glucagón y quién disminuye la secreción de glucagón? Entonces voy a tener que va a disminuir la secreción de glucagón cuando exista un aumento de la glicemia, contrariamente, ¿no? Con la insulina. Entonces cuando hay un aumento de la glicemia, va a disminuir el glucagón. En la insulina, ¿qué era? Había aumento de la glicemia, había aumento de insulina, ¿no? Entonces acá aumenta la glicemia, disminuye el glucagón, no lo necesito. Aumentan los aminoácidos que tienden a formar sustratos esenciales y va a disminuir la concentración de glucagón. Aumentan los ácidos grasos y disminuye la concentración de glucagón. Aumentan hormonas gastrointestinales, ¿no? Como la secretina y disminuye la concentración de glucagón. Bien.
Entonces, ahí está las características o el incremento de diferentes sustancias para el incremento del glucagón. ¿Qué va a disminuir el glucagón? Las cosas contrarias. La disminución de la glicemia produce aumento del glucagón. La disminución de aminoácidos aumenta la concentración de glucagón. La disminución de ácidos grasos aumenta la concentración de glucagón, ¿no? Entonces es un efecto de regulación de la secreción de glucagón, las diferentes concentraciones de sustratos esenciales, como glucosa, aminoácido y ácidos grasos, ¿no? Entonces nosotros entendemos este mecanismo de regulación, en un resumen, bajo este sistema. Nivel bajo de glucosa va a estimular el páncreas produce glucagón, el glucagón va a lo que representa el hígado y produce la degradación del glucógeno guardado a glucosa. Y voy a restablecer los niveles normales de glucosa, ¿no? Entonces, es bajo ese mecanismo, el mecanismo de regulación del glucagón. Vamos a hablar de la fisiopatología en este concepto. Antes de ir a la fisiopatología, ¿cuál es el valor normal entonces de la glicemia? Es entre 80 a 90 miligramos por 100 ml. De manera internacional, las concentraciones de glicemia son entre 80 miligramos por 100 ml por 100 ml. Entiendan que esta glicemia varía más menos 10, lo dice López, no lo dice Gaito. Quiere decir, valores de 70 están normales, valores de 90 también. La fluctuación más menos 10 quiere decir que los valores de 70 miligramos y 90 miligramos también son considerados normales. Ahora, la glicemia se eleva. ¿Cuándo se eleva la glicemia? Después de comer un alimento, les he dicho la curva de tolerancia a la glucosa. Después de ingerir un alimento, al desayuno, por ejemplo, lo normal es que se eleve entre 120, 140. A las 30 minutos de haber medido la glicemia después del desayuno, 120 a 140 miligramos. Lo lógico es que después de 2 horas, dicha glicemia descienda, ¿no? Descienda. ¿Por qué? Porque se ha producido insulina en el individuo. Igual después del almuerzo. Por eso hay los conceptos que van a ver en los laboratorios. Una cosa es la glicemia en ayunas y otra cosa es la glicemia postprandial. ¿Qué quiere decir la glicemia postprandial? Después de alimentos. Después de alimentos, si le sale 120, ¿hace cuánto ha comido? Hace media hora me comí una tucumana aquí antes de entrar al consultorio, antes de entrar al laboratorio. Hace media hora y le sale con el laboratorio de 120. Eso está normal. ¿Dónde está? Aquí le vamos a preguntar. Aquí vamos a escoger. Anaí Torres. ¿Eso es normal? Que la glicemia a la media hora después de haberse comido una tucumana. ¿Usted qué va a decir siendo interna? Bueno, o llegando a su internada. Buenas tardes. Que sí. ¿Es normal? Sí. Y si pasa de las 2 horas y sigue siendo de 140, 120, ¿es normal? No. Perfecto, he estado atento. ¿Por qué? Porque tiene que producir insulina un paciente que no es diabético y por lo tanto tiene que disminuirse otra vez a sus valores normales. ¿Cuáles eran, Anaí, los valores de glicemia? De 80 mililitros a 100 miligramos. Miligramos, perdón. Ya, está bien. No a 100, de 80 más menos 10. La norma internacional me dice más menos 10, quiere decir entre 70 y 90. ¿Bien? Hay algunos libros y van a toparse con que consideran las glicemias mayores de 100 normales. No, hasta 90 es lo que nos dice Guyton. Y ustedes van a relacionar en su práctica médica por qué 90 es un valor límite de normalidad. ¿Bien? Dentro de esta característica, nosotros ahora sí hablamos de una patología por el desequilibrio de las concentraciones de insulina. La diabetes mellitus es un síndrome
de la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas por falta de secreción de insulina. Tengo que saber la definición. Eso es diabetes mellitus. Es un síndrome de alteración metabólica de hidratos de carbono, grasas y proteínas por falta de secreción de insulina. Ahora, este síndrome se da de dos maneras. Quiere decir diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la insulino dependiente. ¿Por qué le digo insulino dependiente? Porque las células beta del páncreas de ese individuo alteran la producción de la insulina por factores virales, relacionados virales, autoinmunes, de orden genético hereditario, herencia, genético hereditario. Estos son mis factores más relevantes para la deficiencia de producción de insulina. Quiere decir que el individuo con trastorno de la producción de insulina, ya sea por trastornos autoinmunitarios, enfermedades víricas o alteraciones genético-hereditarias, puede producirse a cualquier edad, ¿no? Ahora está, puede incluso a un individuo de la parte adulta decirle que tiene diabetes tipo 1, pero que tengan estas causas víricas o